En este espacio digital siempre estamos atentos a lo que hay de nuevo en todo lo que es técnicas y tecnología para los negocios, para los emprendimientos. Y vamos a tener una conversación muy interesante con Roger López, director de Captura Consulting, empresa que periódicamente realiza un estudio sobre el perfil del consumidor digital. Roger es un experto en marketing estratégico, en marketing digital, en estrategias comerciales. Muchas gracias, Roger. Como experto en marketing, ¿qué dicen estos estudios? ¿Hay una digitalización del consumidor y cómo impacta eso en el marketing para llegar a ese consumidor? Bueno, Oscar, primero gracias, como te decía, por estar acá. Contento compartir esta información, compartir conocimientos que seguramente para las empresas en Bolivia ya es importante que lo vayan considerando. Mira, efectivamente hacemos un estudio cada 2 años para ir viendo cómo avanza la penetración en el consumo de medios digitales. Y justamente el año pasado con la pandemia y con la aceleración que hay en el ámbito digital, vimos muy pertinente hacer un estudio porque creemos que las empresas tienen que comenzar a poner foco en 4 cosas. Primero, el consumidor al centro. Tienen que darse cuenta que el consumidor hoy está más empoderado que nunca, tiene información, tiene poder, viraliza la data, lo hace en momentos en inmediatez y al mismo tiempo es más exigente. Por lo tanto, yo creo que ya no es tiempo de ser improvisado y el consumidor está al centro, el consumidor tiene poder y necesitamos nosotros plantear las propuestas de valor desde el punto de vista de cualquier compañía en función a sus necesidades, expectativas y canales de contacto. Ese creo que es algo muy importante. Al mismo tiempo, es necesario que hagamos una experiencia de cliente en consecuencia de este nuevo consumidor, identificar los touch points e ir mapeando desde el punto de vista del cliente qué es lo que debemos hacer para cumplir sus expectativas a lo largo de toda su relación con nosotros. En tercer lugar, en todo ese proceso tenemos que saber agregarle contenidos y lograr un engagement con él, algún tipo de vinculación para poder acelerar las tasas de conversión y ayudarlo a que parta de conocernos, a considerarnos, a comprarnos y a recomendarnos. Entonces eso se hace con contenidos y sabiendo exactamente qué darle al consumidor en cada etapa de su funnel, de su journey. Y ahí es muy interesante, hay toda una teoría que ahora el marketing digital está estresado en conseguir porque sabe que hemos logrado mucho impacto, pero poca conversión y poco engagement. Y el cuarto ya tiene que ver mucho con la empresa hacia adentro. Y es lo que nosotros llamamos el agile marketing, es decir, la capacidad que tenemos las empresas para reconvertirnos, flexibilizarnos, romper silos, comenzar a mirar al cliente como un journey y no como áreas como contabilidad, derecho, marketing, administración, y al mismo tiempo comenzar a trabajar las estrategias de forma ágil, no de forma pesada, no hacer una estrategia al año, no repensar 3 meses las cosas y recién actuar. Mucha prueba-error y muchas actividades más tácticas, puntuales y específicas, ¿no? Entonces yo creo que ese es el gran desafío de las empresas y bueno, ese fue el motivo que nos llevó a hacer este estudio en plena pandemia. Roger, y ustedes siempre se han caracterizado por ser una empresa que se orienta, creo, especialmente a la investigación de mercado y combinando esa experiencia con este estudio específico sobre el perfil del consumidor digital boliviano, ¿qué tan grande es este consumidor digital? ¿Es realmente una parte importante de la población boliviana la que podría ser calificada como consumidor digital? Bueno, depende. En general, a ver, nosotros trabajamos efectivamente, como tú dices, mucho en lo que es investigación de mercado porque partimos de una premisa, Oscar. No podemos pues hacer estrategias con el estómago solamente. Está bien, en algún momento funciona la intuición, pero creo que la información es lo más importante. Dicho esto, te comento que en el traqueo que vamos haciendo año tras año, en esta última medición de septiembre justamente el año pasado, dimos que el 63% de las personas se pueden considerar en el eje consumidores digitales. Consumidores digitales no es sinónimo de personas que tienen internet. De hecho, el acceso a internet ya está casi llegando al 85% de la población. ¿La población total? Urbana, en el eje. Por supuesto, en el área rural se nos cae, los indicadores se dan muy por abajo, pero como nosotros trabajamos en lo que es una sociedad de consumo y en las urbes del eje está la principal población de consumo, te voy a hablar un poco de ellos, que son los que nos motivan a hacer estos estudios. Aquí en el eje nosotros tenemos 63% de los consumidores que entran todos los días a internet y hacen un uso de varias aplicaciones. Ahora, lo llamamos a ellos consumidores digitales porque su grado de sofisticación es un poquito mayor al que tiene un acceso y lo usa de vez en cuando, y este personaje ya puede ser un consumidor, ya puede hacer compras por e-commerce, aunque todavía no lo haga.
En el paso del tiempo, el consumidor digital ha ido creciendo. Hace 4 años estaba en 54, hoy está en 63. Y hemos hecho otra encuesta, te cuento que la hemos terminado en enero. Ahí ya lo tenemos en el 67%, o sea, sigue creciendo porque sigue acelerándose. Ahora, si tú me dices 2/3 de la población ya tiene internet y lo usa de forma diaria, yo te voy a decir entonces, me parece que ya hay un mercado que está ahí disponible, habilitado y conectado. Habrá que darle una siguiente capa de ver sus ingresos, sus intereses, sus actividades. Ahora, los que realmente están haciendo consumo y compra, lo vamos a conversar seguramente más adelante, para no adelantarme, y bueno, esa es una parte mucho menor. Creo que al boliviano le falta aprender a adecuarse. Y si tengo Pero que... antes de eso, justamente te quería preguntar, dentro de esta investigación que han realizado, no sé si vale este término, me lo voy a inventar, ¿cómo son los hábitos de conexión ya, no, del usuario de estas conexiones, de esta plataforma? No sé si ustedes han determinado para qué se conecta, qué hace cuando se conecta, cuánto tiempo pasa conectado en el día. Sí, bueno, nosotros tenemos lo que llamamos el journey de uso del Internet, ¿no? Entonces, este consumidor digital es un personaje que se levanta y ya se conecta. Sus principales puntos de conexión al inicio del día son el WhatsApp y el Facebook. De hecho, las principales actividades que desarrolla son el chat, primero, las redes sociales en segundo lugar, y cuando hablamos de redes sociales, está muy anclado en lo que es Facebook, en lo que es Instagram, y ahora está apareciendo TikTok, que cada vez crece. Comenzó desde el punto de vista de los centennials y hoy ya los millennials los han adoptado, incluso algunos políticos lo han adoptado, así que está bastante popular. Y luego están otro tipo de consumos como YouTube, los videos son bastante consumidos, los buscadores, Google es bastante consumido, y durante la pandemia se incrementó notablemente el consumo noticioso informativo. Entonces también el ecosistema digital ha aportado bastante a ese tipo de información. Hay, por así decir, una digitalización de los medios tradicionales de información. Hay, por supuesto, tú ves los periódicos, ves la televisión, la radio, que están ingresando a difundir a través de streaming, ¿no es cierto? Entonces colocan sus propios contenidos o desarrollan contenidos a medida. Entonces ya hay un universo de consumidores interesantes. Más del 70% de los jóvenes que están por debajo de los 45 años, más del 70% de la clase media ya usa Internet todos los días, y desde mi punto de vista, si yo tengo un producto que targetea al joven y targetea a la clase media, ya está de más esa pregunta. Bueno, te corté un poquito, estabas comenzando a hablar de e-commerce o comercio electrónico. ¿Cuánto de todos estos nuevos hábitos, y digo hábitos porque tiene razón de que quizás lo primero que uno hace cuando se despierta hoy es mirar el celular, es increíble cómo no nos damos cuenta, pero cómo ha cambiado nuestras vidas. ¿Cuánto de todas estas conexiones que realizamos todos de una u otra forma se está transformando en consumo, en compra, en comercio electrónico propiamente? Ya, ok, ese es el tema que estábamos justamente poniendo en el análisis, ¿no es cierto? Nosotros estimamos que son 500 millones de dólares las compras que se han hecho de forma online. En ese universo... En un año. En un año, 2020. 2020. Y en 2020 esos 500 millones de dólares se han distribuido principalmente de lo que son plataformas de e-commerce como Amazon, Alibaba, Mercado Libre, Facebook, principalmente en su marketplace o grupos de WhatsApp. Perdón, y comparándolo con años anteriores, ¿se sabía más o menos, tenían una estimación para tener una idea de cuánto ha aumentado? Prácticamente el doble. ¿Ah, sí? Ajá. La anterior medición, que estaba en el año 2018, 2019, para que tengas una idea, en la medición del 2019, estos personajes, usuarios digitales del ecosistema digital, consumidores, estaban en el orden del 28% que habían hecho compras online. Y en ese momento los consumidores digitales eran apenas el 59%, o sea que es más o menos la mitad de la mitad. Pero en esta última medición fue el doble, fueron 42% las personas que han comprado, 44% que han comprado online, y por lo tanto se ha incrementado la frecuencia, la cantidad. ¿Qué ha pasado, sin embargo? Bajó el ticket promedio, porque en el 2019 todo lo que es turismo y compras por Booking o por Expedia, que son plataformas de viajes y de hospedaje, cayó un montón. Entonces, y aumentaron en su lugar compras de minoreo o de pequeñas cosas como la dieta, la comida, el delivery, no deja de ser una compra online.
Entonces todo eso bajó el ticket promedio. Así que más o menos hemos pasado como de 300 a 500 millones. Y estoy seguro que tienes como clientes a muchas empresas comerciales. ¿Qué les dirías sobre el impacto de la publicidad digital? ¿Qué tanta utilidad, qué tanto beneficio les puede traer? Bueno, bastante. Nosotros hemos visto que el 89% de las personas se deja llevar por las marcas que hacen comunicación en redes sociales. De hecho, le da like a alguna marca y son seguidores. Eso no significa que son compradores, pero de alguna forma cuando le preguntas por qué sigue la marca y ellos te dicen para apoyarla, para conocer promociones, para estar mejor informado de sus productos. Y cuando le preguntas a un consumidor cualquiera qué piensa de una marca que tiene fans o seguidores, dicen que debe ser mejor a la que no tiene. Así que no deja de ser un indicador a manejar y muy importante. En redes sociales se ve mucha publicidad, se hace el scroll de la pantalla y no molesta como uno puede pensar. En otros países como Estados Unidos, Europa, ya se habla de que es muy invasiva, de que molesta a la gente, pero aquí el 36% de las personas se declaran molestos o que la pasan sin ver. Pero hay otros 64%, ¿no es cierto?, que le da una mirada, que por ahí se siente seducido y hasta hay un 12-15% que le da clic y chequea de qué se trata. Así que no podemos decir que eso molesta. Y los influencers también han crecido un montón, ¿no? Entonces, desde las mediciones que vamos haciendo, los influencers van ganando palestra. Curiosamente, el año pasado, estos influencers que normalmente estaban muy anclados en lo que es la farándula o lo que son los presentadores de noticias, que son bastante reconocidos por la exhibición que tienen, se agregaron analistas políticos y hubo mucho, por el momento electoral, ¿no es cierto?, mucho más de estos influencers que yo los llamo más informativos y de análisis, ¿no? Y Roger, todos los estudios dicen que la pandemia ha acelerado un proceso que ya venía, pero que multiplicó su velocidad, por así decir, de implantación en la sociedad, en la vida social, que es la digitalización de la economía. Desde tu perspectiva, desde tu conocimiento, pasada la pandemia, o este año está complicado todavía, pero cuando se pueda volver a la normalidad, ¿esto va a quedar, va a continuar este ritmo de crecimiento? Creo que no. ¿Por qué no? Porque este crecimiento de la digitalización en función a la pandemia ha generado en algunos segmentos vulnerables, donde la brecha digital todavía es grande, lo que nosotros llamamos el trial o la prueba. Gente de mayor edad o gente de menor ingreso, que normalmente no estaba habituada al ecosistema digital, probó, hizo una compra, le costó pero se lanzó. Ellos no van a tener necesariamente la recurrencia o recompra que a uno le gustaría y los podríamos llamar como eventuales o probadores del momento. Yo creo que ellos van a bajar, pero todo el resto, esos jóvenes o esa gente adulta que fue aprendiendo, asimilando, incorporando esto, va a seguir. Entonces podemos esperar que la tasa no siga alta, sino que se baje un poquito, pero el remanente, por supuesto, va a ser mayor al que teníamos un año atrás, sin duda. Bueno, hablas de jóvenes, hay muchos jóvenes que nos siguen en este espacio digital y, bueno, gente de todas las edades que está en el campo empresarial, en el campo del emprendimiento. Si te pediera 3 conclusiones que quisieras compartir con ellos de este estudio que les fueran útiles para justamente todos esos nuevos proyectos o esos procesos de transformación digital de sus actividades empresariales. La primera es que no esperen tiempo, ¿no? Que ya hay una masa suficiente de consumidores, que los bolivianos nos hemos metido a la ola y está aumentando el tema de la digitalización, aunque todavía no somos consumidores expertos, pero estamos en proceso de. Por lo tanto, como desarrollar cualquier iniciativa digital toma tiempo y no es de la noche a la mañana, tenemos que comenzar algún rato y más vale comenzar. Ya de hecho debimos comenzar antes, ¿no? O sea que comencemos más bien llamando un poco la atención, diciéndole hemos perdido tiempo, si hubiéramos comenzado antes hubiéramos aprovechado una coyuntura favorable durante la pandemia, que no ha terminado. Ese sería un tema, ¿no? Que se apuren y tomen cartas en el asunto. El segundo sería que los que ya están en el área digital desarrollando productos y servicios le pongan mucho foco al customer experience, ¿no es cierto?, este journey del cliente, y sean desprendidos en agregarle valor y contenido. No quieran monetizar todo y a medida que yo le entregue a mi consumidor lo que él valora en cuanto a información relevante, útil, beneficio, él va a involucrarse, me va a recomendar y de a poco va a ir convirtiéndose a favor de mi marca y comprando mis productos y recomendando. Así que creo que no hay que ser egoísta en ese sentido y que le metan mucho foco a engagement y conversión, ¿no es cierto? Y en tercer lugar, que aprovechen pero que repiensen el negocio, finalmente que repiensen el negocio
que pongan al consumidor en el centro, que lo estudien, que lo arquetipeen, que identifiquen sus dolores, sus expectativas, lo que realmente quieran solucionar y vuelquen su propuesta de valor incorporando la tecnología de la mejor manera posible para solucionar esos temas. Creo que esas tres serían recomendaciones. Buenísimo. Roger, muchísimas gracias por asistir a este espacio digital de Frente con Óscar Ortiz. Y desde ya queda abierta la invitación para cuando tengan este tipo de estudios, que obviamente aquellos que puedan compartir en sus resultados con la opinión pública, que por favor utilicemos esta plataforma para compartir con quienes nos siguen por las redes sociales, que están ansiosos de ingresar en este nuevo mundo de la economía digital. Muchas gracias. Un gusto, el placer ha sido todo mío. Gracias, Óscar. Gracias. Un saludo a todos. Gracias. La información que nos comparte Roger López de Captura Consulting es muy valiosa y nos muestra algo que yo destacaría quizás como lo más importante. No hay que perder tiempo en introducirse a la economía digital, en transformar sus operaciones hacia la digitalización. Obviamente siempre seguirá habiendo espacios para los canales de comercialización tradicionales, pero está claro que el futuro y sobre todo el crecimiento en el futuro viene por esta vía. Y es fundamental, y voy a insistir, entonces que se den cada vez mejores condiciones para que se pueda viabilizar la digitalización de la economía y convertirla también en nuevas oportunidades de creación de empleo, de crecimiento económico, de progreso económico y social. Bolivia normalmente ha venido muy atrasada en estos aspectos, el marco jurídico no acompaña, por ejemplo, no se reconoce a la exportación de software como un elemento al cual se la favoreciera con exención de impuestos. Bueno, son las cosas que tenemos que cambiar, pero al mismo tiempo tenemos una población ávida de modernidad, de tecnología, de esa ansia de estar realmente con lo último de las mejores prácticas empresariales. Les agradezco, espero que por seguirnos y estoy seguro que ha sido muy útil y será muy valiosa para todos aquellos que están en el campo del emprendimiento, la información que se ha compartido en este episodio. Muchas gracias nuevamente por seguirnos y acompañarnos mediante sus redes sociales en De Frente con Óscar Ortiz.